Hoy día la presentación que nos toca en este ciclo de conferencias lleva por nombre Boccaccio, testigo de la peste, el Decamerón. Y yo quisiera partir dedicándole algunos minutos justamente a leer el título de la conferencia, porque creo que ahí hay tres al menos elementos que nos pueden ayudar para entender un poco cómo es abordar la peste o la pandemia o la cuarentena, como ha dicho, ¿no es cierto, Gerardo? Pero desde la literatura, que es una mirada absolutamente distinta, creo yo, muy seductora y también muy complementaria a la de la historia. Lo que tenemos aquí, primero que todo, es un autor, Boccaccio, ¿verdad? Que es un autor clásico, conocido, como vamos a revisar, pero lo tenemos en este título puesto en un rol, y lo tenemos como testigo de la peste. Por lo tanto, yo voy a usar a Boccaccio como un testigo, y cuando decimos un testigo, decimos un observador de primer orden, pero también vamos a ver acá que Boccaccio nos va a permitir entrar a partir de su escritura y ser de alguna manera un protagonista de la peste negra. O sea, yo quiero que hoy día todos nosotros seamos esos jóvenes o esas jóvenes que van a vivir esa cuarentena de modo que podamos no leer la experiencia, sino que pasar por esa experiencia, que es lo que nos va a permitir la literatura. Y el tercer elemento es que tenemos una obra, es decir, tenemos un autor, tenemos un rol, tenemos una obra. Y esa obra es el Decamerón. Y yo quiero que entendamos hoy día que lo que vamos a hacer en esta presentación es usar el Decamerón como fuente primaria. O sea, no vamos a hablar ni usar textos que hablen del Decamerón, sino que vamos a entrar en lo que el Decamerón nos dice, que es muchísimo y que es muy presuntuoso querer hacerlo, entre otras cosas, en 45 minutos. Entonces la pregunta es, ¿por qué voy a hacer ese ejercicio de entrar en la obra? Y es porque el Decamerón es un clásico y creo que es importantísimo, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo, renovar las lecturas de los clásicos, porque en estos libros, en estos textos, lo que podemos encontrar mucho más allá de una historia o de un relato, son preguntas, grandes preguntas que los hombres y las mujeres de todos los tiempos se han hecho y que tienen la virtud de actualizarse cada vez que uno las realiza en relación al momento personal, propio o cultural, ¿no es cierto?, que está viviendo. Esto dice relación con un segundo punto de la conferencia que yo voy a dictar hoy día, y que es una conferencia que tiene como aspiración preguntas y no respuestas. Yo lo que espero es generar en ustedes muchas preguntas que abran o que sean generadoras de desafío, de camino, de cuestionamiento, de modo de mirar la realidad distinta, pero no aspiro a entregarles muchas respuestas, sino que lo que quiero es que ojalá después de esto ustedes tengan la intención o el apetito de acercarse al Decamerón, de leerlo y de buscar ustedes mismos caminos de respuesta o de análisis respecto, ¿no es cierto?, de esa obra, porque obviamente lo que no va a ocurrir aquí es buscar como las 7 diferencias o las 7 semejanzas entre la peste negra y el coronavirus, porque obviamente eso no tiene ningún interés, sino que muy por el contrario yo les invito a un viaje que es entrar por los clásicos y es a vivir los clásicos como una experiencia de lectura. Entonces, esta conferencia va a tener 3 partes. Una primera, que tiene que ver con los antecedentes que nos van a ayudar a situar a Boccaccio, a la peste, a Florencia, a la peste negra, en un contexto muy sencillo y muy simple. Luego yo les voy a proponer 3 claves de lectura que son como 3 entradas, 3 posibilidades de lectura del Decamerón. Vamos a leer fragmentos del texto, de modo que los que no hayan leído el libro mismo no tengan problema porque vamos a ir leyendo en conjunto. Y luego nos vamos a acercar a unas primeras líneas o conclusiones que puedan servir, digamos, como puntos de partida de estas reflexiones o preguntas. Vamos entonces, vamos a los antecedentes. Lo primero que tenemos, ¿no es cierto?, es, como veíamos en el título, que este es un texto escrito por Giovanni Boccaccio. Boccaccio nace en 1313, no hay mucha seguridad, pero se cree que nació en París, pero vive su infancia en Florencia y muere en Florencia precisamente en 1375. El padre de Boccaccio era un comerciante que miró con bastante recelo esta vocación literaria de su hijo y lo envió a Nápoles para que aprendiera del comercio. Pero no se dio cuenta que en Nápoles precisamente se iba a producir un esplendor en esta ansia literaria de Boccaccio, porque a partir del conocimiento de los hombres, de las personas con las que ahí tuvo contacto, se le abre un mundo enorme a Boccaccio que vuelve principalmente a Florencia y desde Florencia va a realizar su obra y va a escribir su obra más importante.
Entre ellas tenemos, ¿no es cierto?, el Decamerón, que tiene un subtítulo que se llama El Príncipe Galeoto, que ya vamos a ver por qué lo, que es, por qué lo lleva, que se escribe más o menos entre los años 1348 y 1353, que calzan fundamentalmente con los años de la peste negra, que se sitúa más o menos entre el 47 y el 53. Por lo tanto, por eso podemos decir de Boccaccio que es un testigo de la peste, es decir, la vive, es como nosotros, un testigo del proceso que estamos viviendo. No es un testigo de segundo orden, no está contando algo que le contaron, sino que está contando situando, digamos, una narración que obviamente es fantástica, pero a partir de una experiencia real, de una experiencia vivida. Este testigo nuestro, ¿no es cierto?, que es Boccaccio, tiene además una característica que me parece muy relevante y que ustedes la van a ver en los fragmentos muy claramente, y es que es un hombre en tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento. Es decir, es el protagonista de un mundo que está terminando y de otro que va surgiendo. Y si nosotros pensamos como en esta foto, ¿verdad?, de Boccaccio mirando hacia los dos lados, hacia el Renacimiento y hacia la Edad Media, vamos a ver que en el texto se va a notar ese tránsito. Y entonces, respecto de los elementos que son más propios de la Edad Media, lo que vamos a ver en el texto son fuentes medievales, la presencia de un mundo feudal en algunos elementos, las alegorías, pero fundamentalmente lo que yo quiero que vean es que existe una base de fondo de un sistema regido por valores religiosos que se centran en un desarrollo, en una creencia de la fe. Eso está de base y vamos a ver cómo en el otro lado, que es el lado del Renacimiento, ese mismo mundo es el que entra en crisis. Es decir, se presenta un mundo que existe, pero que está en crisis, y se empieza a percibir otro mundo mucho más realista, mucho más cotidiano, con personajes y temáticas que ya no son eclesiásticas, que son mucho más laicas, y que fundamentalmente, y eso es importante que vayamos viendo, van a dar paso a la existencia de las emociones y de los sentimientos como fundamentales en esta obra. Vamos a ver que en el caso del Decamerón, la sensibilidad, es decir, los sentidos, el oído, la audición, el gusto, la vista, son fundamentales para enfrentarse o para construir ese mundo nuevo que va alejándose de lo espiritual y entrando, ¿no es cierto?, en este mundo que deja de ser teocéntrico y que comienza a ser antropocéntrico y que pone, ¿no es cierto?, yo puse ahí individualismo, no es nuestra noción de individualismo, sino que empieza a florecer, ¿no es cierto?, ese concepto del individuo que tiene su propia percepción del mundo y que vive o que experimenta sentimientos o emociones particulares respecto de las situaciones, en este caso, obviamente, la peste. El texto, o sea, en cuanto a las características generales, y aquí voy a ir muy rápido, el título, yo les dije que se llama el Decamerón y tiene un subtítulo que se llama Príncipe Galeoto. Decamerón significa la unión de dos palabras griegas que ustedes ven aquí, que significa 10 y día, y hace una referencia al Hexamerón, que es la narración de los 6 días de la creación escrita por San Ambrosio. El subtítulo, que es Príncipe Galeoto, nos habla de un enemigo del rey Arturo, que es amigo de Lanzarote y que tiene, ¿no es cierto?, una participación en la historia de amor entre Lancelot y la reina Ginebra, que es la mujer del rey Arturo. Ese protagonista aparece también, ¿no es cierto?, en el Dante, aparece en el episodio de Paolo y Francesca en la Divina Comedia, y nos vuelve, ¿no es cierto?, a hacer referencia a esta tríada de la gran novela, de la gran literatura italiana que está formada por el Dante, Petrarca y Boccaccio. En cuanto al contenido, por si alguien no sabe o no conoce el Decamerón es la historia, ¿no es cierto?, como decía Gerardo, de una cuarentena que se produce a partir de la peste negra en 1348 en Florencia, donde un grupo de jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, salen de Florencia hacia una villa bastante cercana, vamos a ver, y ahí deciden, ¿no es cierto?, pasar el tiempo, estos 10 días. El Decamerón cuenta las 100 historias que estos jóvenes narran durante esos 10 días con el fin de entretenerse. Y cada una de esas jornadas en las que se divide tiene 10 novelas, por tanto son 100 cuentos o novelas cortas, que salvo el día primero y el día noveno, tienen un tema asignado. El día 1 y el día 9 son temáticas libres. En cuanto a su estructura,
el Decamerón parte con un proemio, ¿no es cierto?, de Boccaccio, y ese proemio de Boccaccio lo que busca explicar, no voy a entrar ahí porque sería, digamos, nos demoraríamos mucho y quiero entrar directamente al núcleo del texto, el por qué y el para quién de este texto, pero dos ideas centrales. El texto está dedicado a las mujeres y está fundamentalmente dedicado a las mujeres porque es un libro en el que Boccaccio espera desarrollar distintas temáticas del amor, pero del amor visto de una forma muy distinta al amor como se presenta en las obras de la Edad Media. Aquí el amor se presenta como un elemento finito y, y que produce mucho dolor. Boccaccio comienza diciendo, voy a leer aquí una cosa muy cortita, dice, humana cosa es tener compasión de los afligidos, y esto que en toda persona parece bien, debe máximamente exigirse a quienes hubieron menester consuelo y lo encontraron en los demás. Por lo tanto, el eje del Decamerón es también el agradecimiento de Boccaccio por haber recibido consuelo ante las penas de amor. Y se lo dedica a las mujeres, por una parte, porque cree que estas mujeres requieren más consuelo, son más susceptibles al amor, están más confinadas también en su mundo imaginario, pero por otra parte porque busca también, de alguna manera, advertirles de las trampas del amor. Entonces cumple una función de consuelo y precaución, ¿no es cierto?, en el proemio. Luego tiene estas 10 jornadas, cada una de ellas con sus 10 novelas, y cada una de estas jornadas con una introducción y una conclusión. Vamos entonces a la gran pregunta que tiene que ver con la lectura de los clásicos. ¿Por qué leer a Boccaccio hoy? O sea, ¿por qué hoy, en el año 2020, y frente a la situación que estamos viviendo, podemos y debemos, diría yo, leer a Boccaccio? Y aquí las alternativas son varias. Las que voy a presentar no son excluyentes unas de otras, sino que yo espero de alguna manera abordarlas o incorporarlas en el análisis a todas ellas. Lo primero, podemos leerlo desde un contexto en que ponemos en relación la peste negra con nuestra actual pandemia, y en ese sentido sería un modo de acercamiento desde desde una mirada manifiesta, es decir, estamos mirando como observadores de primer orden lo que está ocurriendo, ¿verdad? Segundo, podríamos leerlo en busca de claves de comprensión, ahora no de los hechos, sino que de nuestra misma complejidad, y por lo tanto buscando realizarnos o exponernos a preguntas que cuestionen los procesos que están, me gusta a mí esta expresión, como borboteando bajo esta crisis sanitaria que para nosotros el coronavirus, pero en ese caso era la peste negra, y por lo tanto nos permite una mirada desde una visión latente, es decir, podemos ver nosotros lo que está ocurriendo, pero también estamos viendo a quien está mirando lo que está ocurriendo, o sea, al observador primario. Nosotros somos observadores, en ese caso, secundarios, es decir, estamos viendo lo que ocurre y a quién lo mira. Tercero, podemos mirarlo en clave de ver, ¿no es cierto?, de contemplar los elementos, los cambios sociales o culturales que provoca la peste negra y que a lo mejor, vamos a ver nosotros, son exportables también a nuestro contexto. Y también podemos, ¿no es cierto?, leerlo desde el conflicto humano que ahí se desarrolla. O sea, como en lo humano, esta peste ya no en lo cultural, ya no en lo social, sino que en el pequeño mundo de cada uno de esos protagonistas incide, ¿no es cierto?, arremeter, ¿no es cierto?, de la peste, de sus consecuencias y de la necesidad de salir, ¿no es cierto?, o de acuarentenarse o de huir, ¿no es cierto?, de un lugar para entablarse en otro. Pero en cada una, ¿no es cierto?, de estas razones o de estas propuestas, lo que yo quiero hacer o lo que los quiero invitar es a realizar lo que decía Kafka cuando define la literatura, y es realizar una exploración a la verdad, es decir, a aquello que se esconde entre los pliegues de la obra y los pliegues de los personajes, es decir, a mirar más allá de lo evidente, teniendo, como decíamos, a Boccaccio como explorador y al Decamerón como objeto, ¿no es cierto?, de observación. Dicho entonces lo anterior, y antes de entrar a las claves, quiero leerles esta cita de los cuentos de la peste de Vargas Llosa a raíz de Boccaccio y a raíz del Decamerón, que creo que puede ser una buena obertura para ya entrar en la obra misma. Y dice: la avidez de goce de los 10 jóvenes recluidos en Villa Palmieri nace como un antídoto del horror que provoca en ellos el espectáculo de la peste,
que ha convertido las calles de Florencia en una cotidiana apocalipsis. Algo semejante pasó con Boccaccio, hasta entonces un hombre más dedicado al estudio, es decir, a la vida del intelecto, que a los sentidos. La peste le hizo descubrir la maravilla que es la vida del cuerpo, de los instintos, del sexo, de la comida y de la bebida. El Decamerón es el testimonio de esta conversión. Fíjense que aquí están precisamente todos los elementos que vimos antes, es decir, está la peste en sí misma, como el apocalipsis que ocurre en las calles de Florencia, están los elementos culturales, pero sobre todo está ese impacto humano, individual, en el individuo, que produce en Boccaccio y que yo quiero que nosotros cuestionemos si está hoy día produciéndose en nosotros o no. Por lo tanto, el Decamerón nos ofrece para entrar esa primera pregunta, es decir, si a nosotros el Decamerón, pero este mismo proceso está impactando en nuestras individualidades, está de alguna manera convirtiéndonos, está cambiándonos y cómo se está produciendo ese cambio. Vamos entonces a las claves de lectura y vamos a entrar ahora directamente al Decamerón. Yo voy a usar, no sé si lo ven, pero esta edición del Decamerón, ahí está, que es la edición de la Universidad Adolfo Ibáñez para el Core Curriculum, y por lo tanto las páginas donde están las citas tienen que ver con esta edición. ¿Qué es lo que es una clave de lectura? Una clave de lectura es una forma de ingresar en un texto literario para guiar esa lectura. Y yo aquí voy a plantearles tres. Primera clave. Primera clave es, el hecho que posibilita la narración es la peste y los estragos que ésta ha producido en la sociedad. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, sin la peste no puede existir el Decamerón, no existe el texto, no se es posible la narración si no existe no solo la peste, sino que los estragos que ésta ha producido. ¿Y qué pasa entonces? El escenario terrorífico, este apocalipsis al que hace referencia Vargas Llosa, potencia la crisis existencial de los personajes que ven cuestionadas sus convicciones más profundas. Fíjense esto que es importante. ¿Qué ocurre con el fenómeno de la peste? Ocurre que los personajes, fundamentalmente estos jóvenes a los que nosotros vamos a seguir, ven cuestionados, es decir, ven en movimiento esos valores o esos elementos, convicciones que han sido el sustento o las columnas, podríamos decir, en las que se ha levantado sus propias certezas. Y eso es lo que va a producir el motor del cambio. Eso creo que es totalmente, ¿no es cierto?, exportable a nuestra situación actual. Entonces podríamos pensar, primero, como una clave de lectura del texto, pero una clave, ¿no es cierto?, para llevarla a nuestra complejidad, cómo ocurre o no ocurre hoy día ese cuestionamiento de aquellos elementos que son fundantes, nuestras certezas, nuestra aspiración o nuestra eventual, digamos, creencia que tenemos de control, la confianza en la ciencia, es decir, cómo a nosotros también nos está pasando lo mismo que a ellos, ¿verdad? Y por esto es una clave interesante. ¿Qué es lo que hacen estos personajes? Estos personajes, con sus convicciones cuestionadas, ¿no es cierto?, optan por enfrentar la tragedia viviendo de un modo más pleno posible y entendiendo su intrínseca fugacidad. Esto mismo lo podemos ver nosotros en otros fenómenos igual de fuertes que la peste, como son, por ejemplo, las generaciones de posguerra, donde ese mismo cuestionamiento lleva, ¿no es cierto?, a los hombres y mujeres y a los personajes de los textos a vivir, a desear vivir, ¿no es cierto?, intensamente la vida ante esa aparición de la fugacidad de la vida. Acá tenemos, ¿no es cierto?, tres cuadros, ¿no es cierto?, que hablan de justamente de este apocalipsis, de este escenario terrorífico, ¿no es cierto?, que produce la peste. Yo pensaba cuando los veía que esos escenarios terroríficos se repiten, ¿no es cierto?, hoy día, no sé, en Guayaquil, o se repiten en muchos países y en muchos lugares, por lo tanto, en algún sentido, son para nosotros hoy día mucho más cotidianos de lo que eran hace un tiempo atrás. Vamos entonces a las preguntas que pueden surgir o que deben surgir de esta clave. Lo primero, vamos viendo cómo describe Boccaccio la peste y sus consecuencias. Y aquí vamos a ir ya directamente al texto. Yo voy a ir leyendo, yo hice algunas marcas para que ustedes se fijen, porque además yo no quiero hacer, ya les dije, una especie de comparación con la situación nuestra, pero hay cosas que son realmente
sobrecogedoramente idénticas, ¿vale? Y dice, y digo pues que ya habían los años de la fructísima reencarnación del Hijo de Dios llegado al número 1348 en la egregia ciudad de Florencia, bellísima entre todas las de Italia, sobrevino una mortífera peste, la cual, bien por obra de los cuerpos superiores o por nuestros inicuos actos, fue en virtud de la justa ira de Dios enviada a los mortales para corregirnos, tras haber comenzado algunos años atrás en las regiones orientales y en las que arrebató innumerables cantidades de vida y desde donde, sin detenerse en lugar alguno, prosiguió devastadora hacia occidente, extendiéndose de continuo. No valía contra ella providencia alguna, como limpiar la ciudad operarios nombrados al efecto, y prohibirse que ningún enfermo entrara en la población y darse muchos consejos para conservar la salud, y hacerse no una, sino muchas humildes rogativas en procesiones ordenadas. Fíjense entonces que las características con las que describe Boccaccio, ¿no es cierto?, esta crisis, tienen que ver con, primero, que vivimos una crisis, ¿no es cierto?, o se vive una crisis de una fuerza incontrolable. Una fuerza tan poderosa que las personas, ¿no es cierto?, de la época solo la pueden asociar, y aquí tenemos un elemento muy propio de la Edad Media, a la justa ira de Dios, es decir, una especie de arca de Noé, ¿verdad?, en la que Dios espera limpiar el mundo a través, ¿no es cierto?, de su poder. ¿Para qué? Para corregirlos, es decir, para cambiar ciertas costumbres de corrupción que se habían instalado, ¿no es cierto?, en la Florencia de la época. ¿Cómo ocurre? Comienza en Oriente, camina hacia Occidente y parece que ni una providencia humana, limpiar las calles, aislarse, buscar distintos métodos, es posible contra ella. Por lo tanto, la peste se vuelve en una fuerza incontrolable que el hombre lo único que le queda es resistir, nada más, no puede contra ella, es una fuerza demasiado potente, demasiado importante, que va a producir, ¿no es cierto?, un cambio absolutamente radical, como lo vamos a hacer más adelante. En una segunda cita podemos leer lo siguiente, y dice, adquirió aquella peste fuerza mayor, porque los enfermos la transmitían a los sanos al comunicar con ellos, como el fuego a las cosas, secas o empapadas, que se le acercan mucho. Y aún esto se agravó al extremo de que no solo el hablar o tratar a los enfermos producía a los sanos enfermedad y comúnmente la muerte, sino que el tocar las ropas o cualquier objeto sobado o manipulado por los enfermos transmitía la dolencia al tocante. No sé ustedes, pero a mí me parece absolutamente sorprendente que esta descripción con otro lenguaje podría ser exactamente igual que la que estamos viviendo ahora. Y no me interesa tanto el paralelo de los fenómenos de la peste, sino que me interesa que de verdad podemos nosotros de alguna manera vivir el Decamerón, hoy día más que nunca, experienciarlo, ¿no es cierto?, desde nuestra nueva visión, ¿no es cierto?, del mundo. Entonces, enfrentados a esta peste que define Boccaccio, ¿verdad?, fuerte, potente, un castigo divino, absolutamente imposibilitado el hombre de oponerse a ella, donde todas sus estrategias parecen ser absolutamente inútiles, entonces la pregunta que evidentemente nos interesa a nosotros mucho más que la peste en sí misma, es esta, es decir, ¿qué efectos tiene la subversión del orden, el cambio que produce la peste, esta penetración del mundo por esta fuerza casi incontrolable que es la peste, en el mundo, ¿no es cierto?, de 1348? Y vámonos preguntando, y aquí empezamos ya con las preguntas, no solamente cuáles son los efectos, sino si esos efectos son para nosotros palpables o no lo son. Primer elemento, y voy a ir leyendo también aquí algunas citas. Primer elemento, nacen miedos e imaginaciones entre los que quedan vivos. O sea, imagínense un mundo como el de 1348, con las condiciones sanitarias que existían en ese momento, con los conocimientos científicos que existían en ese momento, evidentemente diferentes a los nuestros, donde se empieza a morir en condiciones absolutamente inimaginables de sordidez y de dolor, un porcentaje importante del mundo conocido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Obviamente surgen miedos, y surgen, me encanta esa palabra, imaginaciones, es decir, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo mismo que nos ocurre a nosotros? ¿Por qué nos está pasando? ¿Qué hicimos mal?
¿En qué momento esto ocurrió? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Y miren lo que dice, estas y otras muchas semejantes y hasta peores provocaron, refiriéndose al contagio, numerosas imaginaciones y miedos entre los que conservaban la vida, quienes no miraban más que una sola finalidad harto cruel, el alejarse de los enfermos y de sus casas con los que creían adquirir salud. Es decir, ¿qué es lo que provoca el miedo y qué es lo que provoca la imaginación? Lo que provoca es una necesidad de huir y en el fondo es un sálvense quien pueda. Sálvense quien pueda y entonces yo lo que único que me importa es adquirir o mantener más bien la salud. ¿Qué ocurre entonces? Cambian las normas. Tanta aflicción y miseria de nuestra ciudad hicieron que la venerable autoridad de las leyes, porque obviamente los jueces también se morían y también se enfermaban, así humanas como divinas, porque igual que nosotros, los sacerdotes no pudieron entregar los sacramentos, no pudieron celebrar la misa, pero no había obviamente Zoom para poder reemplazarlo, decayera y se disolviese, por lo que a cualquiera, ojo, le resultaba lícito ejecutar lo que se le antojase. Es decir, uno de los efectos de la peste, mucho más allá de la muerte, es la subversión de las normas jurídicas, de las normas, vamos a ver, eh, culturales y también de las normas religiosas. Entonces, ¿qué pasa cuando el ser humano se empieza a quedar sin normas? Entonces aparece como lícito ejecutar lo que a cada uno se le antojase. 3. Surge como consecuencia el aislamiento, la ruptura de los lazos familiares y de la amistad. Dejemos de lado, dice el texto, que cada ciudadano esquivase a los otros, y el que casi ningún vecino cuidase a los demás, y el que los mismos parientes nunca se visitaran o a largos intervalos. Es decir, ese aislamiento no solo va a producir el cambio de las normas, no solo va a producir el miedo, sino que también va a modificar, y ojo, en este caso de la peste negra, obviamente no es posible mantener los lazos por otros medios como podemos hacerlos nosotros, pero va a significar un cambio brutal en las relaciones humanas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir pensando. ¿Cuáles son los cambios sociales, culturales en las relaciones humanas que produce un fenómeno, ¿no es cierto?, como la peste? Otro elemento, se reconfiguran las normas sociales y en definitiva lo humano. Cambian los ritos, por ejemplo, los ritos funerarios, el respeto a la muerte, el respeto al cuerpo. De suerte, dice el texto, que no solo morían hombres sin estar rodeados de mujeres, sino muchos morían sin testigo, es decir, morían solos. Toda esa expectativa humana que significa empezar la vida en compañía y terminar la compañía se ve alterada hoy día y ahí por la peste. Muchos vecinos, dice, dieron en costumbre observada de idéntica manera por todos y consistió que en ellos y algunos acarreadores, cuando los encontraban, sacaban los cuerpos de los fallecidos y los ponían en los umbrales donde por la mañana especialmente habría podido ver innúmeros muertos quien por la ciudad anduviese. Morían, ojo, de día y de noche indistintamente, en sus casas, caminos y predios, pero ojo con esto, más como bestias que como hombres. Es decir, la muerte que viene a ser el final de la vida, o sea, hablar de la vida de algún sentido, y nosotros lo vemos en literatura, es hablar de la muerte. Todo el ritual con el que el ser humano acompaña a la muerte y que tiene que ver con esa dignidad que tiene la muerte, y más en la Edad Media, en la que ya se cree, ¿no es cierto?, en la otra vida, se ve alterado. Y entonces los muertos mueren solos y esa dignidad humana que debe tener la muerte se ve alterada y mueren más como bestias que como hombres, dice el texto. Cambia también la relación del hombre con la tierra, es decir, con sus bienes, el derecho de propiedad. Y así, dice, reuniéndose en grupos vivían separados y todos habían dejado sus asuntos en el abandono, por lo que la mayoría de las casas eran tal que de dominio común y usaban a los extraños si le apetecía como los propios dueños. Es decir, también al igual que nosotros hay una alteración de la economía, es decir, hay una subversión del valor de la economía respecto del valor de la vida. Entonces, abandonamos los bienes, dejamos abandonadas nuestras casas, suspendemos las ganancias, evidentemente somos más pobres como nosotros, porque debemos defender el valor de la vida, ¿no es cierto? Por último, cambian las costumbres y las normas de humanidad, de manera, dice el texto, que casi forzosamente
nacieron entre los ciudadanos que permanecían vivos cosas contrarias, ojo, a las costumbres anteriores. Y ojo con esto, que nos vamos a reír después de las novelas, pero dice, y no solo las personas libres, sino las recluidas en los monasterios, danse en creer que conviene a ella lo que practican los demás, que rotan las leyes de la obediencia, se entregan a carnales deleites, creyendo de tal guisa salvarse, y se tornan disolutas y lascivas. Es decir, el Decamerón plantea que hay tres formas de asumir la crisis. Una, que es replegándose, es decir, viviendo una especie de vida de penitencia. Otra, que es huyendo, y la tercera, que era la de un grupo, ¿no es cierto?, social, que decía que había que aprovechar esto al máximo, y entonces describe el texto, yo no tengo la cita aquí, pero ustedes la pueden leer, que tomaban, comían y hacían caso omiso de todas las normativas para mantener la salud. Fíjense que es bien curioso, porque esto ocurre y sigue ocurriendo, ¿no es cierto?, hoy día. Enfrentar la crisis sanitaria supone una especie como de autodominio, una especie de obediencia a la autoridad, de creer, ¿no es cierto?, en la autoridad. Que aquí también se ve, y entonces la subversión de las normas hace que muchas veces esos elementos que serían útiles para proteger la vida no se cumplan, como en el caso de aquí. Y otro muy interesante tiene que ver con esta última cita, que es en el momento en el que estas 7 mujeres se encuentran en la iglesia, y una de ellas, ¿no es cierto?, propone que no es necesario vivir en la tristeza en la que viven, y propone esta cuarentena voluntaria en la villa fuera de Florencia. Y en esa iglesia, ¿no es cierto?, que era la que hacía referencia Gerardo, están ahí 3 hombres que ellas extraordinariamente dicen que no hay lugar a duda de que están enamorados algunos de ellas. Y les proponen, en parte, porque las mujeres no pueden salir solas, y en parte, porque también les entretiene, viajar juntos. Y entonces comienza una disquisición entre ellas de si es posible para las mujeres jóvenes solteras viajar con hombres jóvenes solteros que además están enamorados de ellas. Y entonces, en este cambio de costumbre, esto es lo que dicen las mujeres. Y dicen, pero como es manifiesto, esto lo dice primero la primera, Filomena, que es más prudente, ¿verdad? Menos arriesgada. Y dice, pero como es manifiesto que andan enamorados algunas de nosotras, temo que sin culpa suya ni nuestra, sobrevengan difamaciones y censuras si los llevamos a nuestra campiña. A lo que contesta Palminia, que es la más osada, dice, o sea, perdón, Filomena dice, nada importa eso, dijo Filomena, que mientras yo viva honradamente y no me remuerda la conciencia, puede quien quiera hablar en contra. Dios y la verdad serán armas para mí. Fíjense ahí cómo estas normas, estas costumbres, ¿no es cierto?, por la necesidad, por la imposibilidad de cumplirlas, se alteran. Y la pregunta es, si terminada la peste, ¿volverán o no volverán a su cauce anterior? Es decir, la pregunta es, si terminada la peste, Filomena podrá seguir viajando como lo hizo o no, que es la misma pregunta que podemos hacer, ¿no es cierto?, cuando las mujeres salen a trabajar en la guerra, o cuando algunos de los cambios que se están produciendo hoy día tengamos que evaluar si son permanentes o son transitorios. Pero dicho esto, vemos entonces que la peste va a cambiar, ¿no es cierto?, las relaciones culturales, las normas legales, va a cambiar la forma en que se vive la religión, las relaciones humanas, y por lo tanto va a producir, ¿no es cierto?, un cambio fundamental. ¿Y qué es lo que hacen estos jóvenes? Lo que hacen, ¿no es cierto?, es salir para construir en esa cuarentena un mundo nuevo y propio. ¿Cómo lo dicen? Dice, festivamente queremos vivir, y no otra razón que la tristeza se nos ha hecho escapar. Pero como las cosas sin orden no pueden perdurar mucho, pensando en la prolongación de nuestro contento, entiendo necesario que nombremos de entre nosotros algún superior al que todos honremos y obedezcamos. Es decir, estos jóvenes salen, pero cuando llegan a su lugar, se dan cuenta que la vida necesita, esta nueva vida incluso, también un nuevo orden. Y entonces deciden establecer entre ellos, ¿verdad?, este reinado en el que cada uno de ellos va a ser rey un día y va decidiendo en la temática y la forma de vida en cada una de esas jornadas. Entonces es interesante y queda como pendiente la pregunta de por qué los jóvenes se dan una nueva forma de gobierno y un nuevo orden. Es decir, es errado creer
que lo que buscan estos jóvenes es una especie de liberación o de anarquía, sino lo que están buscando es la construcción de un nuevo mundo, de un mundo propio. Vamos entonces a la clave 2. La clave 2 supone lo siguiente, supone aceptar que en ese nuevo mundo, en el mundo donde vamos a buscar en esta cuarentena esta alegría o esta superación de la peste, el modo de obrar es la narración. O sea, la narración, la forma de encontrar, de luchar contra el dolor es contar historias. Es decir, la invención y la narración aparecen como una forma hábil para llevar el dolor y lidiar con la peste. Y esto nos hace entonces fijarnos hoy día en 3 novelas. Yo elegí 3 de las 100. Es obviamente una elección arbitraria, pero me parece a mí que puede mostrarnos las temáticas y las formas importantes de Cameron. La primera novela, ¿no es cierto?, es de la jornada primera, novela primera, la segunda, jornada tercera, novela primera, y la última que vamos a analizar es jornada sexta, novela séptima. Vamos con la primera. La primera novela, que es la primera novela de la primera jornada, nos cuenta, ¿no es cierto?, la historia de un hombre corrupto, el señor Cheparello, que llega, ¿no es cierto?, a una posada de unos hermanos también corruptos, y cuando está en esa posada se enferma. Y entonces los hermanos se ven obligados a tomar una decisión. ¿Qué hacer con el señor Cheparello? Si Cheparello muere en la posada, entonces claramente ellos van a quedar muy mal. Pero si Cheparello lo sacan de la posada, también van a quedar muy mal porque han expulsado de su casa a un enfermo grave. Entonces es Cheparello quien entrega la solución. Con mucha astucia, como en el de Cameron, les dice, no se preocupen, vamos a llamen al fraile más santo que haya en este pueblo y yo me voy a confesar y en esa confesión van a ver ustedes que voy a solucionar el problema. Y la historia relata entonces la confesión que hace este fraile santo a Cheparello, donde Cheparello termina convenciéndolo de su propia santidad y donde entonces este hombre malvado se muere y es reputado como santo, es enterrado en el convento y se transforma en el santo de la ciudad. Y yo seleccioné de esta historia un fragmento que me parece que puede darnos para hacer las preguntas que interesa realizar. Y dice, y así vivió y murió Messier Cheparello de Prato, y así llegó a santo, como habéis oído, y siendo así grandísima, resalta la benignidad de Dios hacia nosotros, benignidad que, no mirando nuestro error, sino la pureza de la fe, convierte en mediador nuestro un enemigo suyo, dándole por amigo y por él favorecido, si por su intercesor, al recurrir su gracia, le tomamos. Entonces, ¿qué preguntas habría que hacerse respecto de esta historia y de la narración que hacen los jóvenes de esta historia, que son los que están contando? Primero, ¿dónde está la ironía en este texto? Segundo, ¿esa ironía se relaciona, por ejemplo, con el concepto de Dios y de la fe? O sea, ¿hay una degradación de ese concepto o de lo que significa la divinidad, como veíamos anteriormente? ¿Existe una crítica? ¿Podríamos sostener que solapadamente se afirma que Dios está imposibilitado de juzgar el bien, o sea, es susceptible de ser engañado? ¿Hay un juicio, por ejemplo, al canon de santidad o al concepto de lo santo? ¿Qué significa ser santo? Si vamos contestando o buscando estas respuestas, nos vamos a dar cuenta cómo lo que vemos por debajo es un cuestionamiento del mundo antropocéntrico de la Edad Media y esa salida, ¿no es cierto?, hacia el mundo del Renacimiento. Y al mismo tiempo vamos viendo cómo hay un cuestionamiento de la sociedad a estas normas que habían regido, ¿no es cierto?, durante tanto tiempo. Segunda novela. Esta novela cuenta la historia extraordinaria de un jardinero que va a vivir a un convento de monjas y para poder ingresar al convento de monjas y poder realizar su trabajo, se da por mudo. Entonces la abadesa lo recibe y luego de un tiempo, ¿no es cierto?, entra como hortelano, se da cuenta que las monjas deciden, de fondo, tener relaciones con él. Y él mudo. Y vamos a ver entonces en las citas qué es lo que en definitiva pasa. Dice, muchas bellísimas amigas son los hombres y mujeres necios, que se imaginan que por ponerle encima a una joven una toca blanca y una vestidura negra, ha dejado de ser mujer y sentir los fémiles apetitos como si en piedra se convirtiera la que se hace monja.
Fíjense cómo ahí está el cuestionamiento de la vocación, el cuestionamiento de la religiosidad. Y aquí tenemos el fin del texto, y dice, en fin, mandándolo a su aposento, la abadesa buscólo otras veces, y como las demás lo buscaban también, no pudiendo el hombre satisfacer a tantas, y estando con la abadesa, al separarse de ella, comenzó a decir, he oído, señora, que un gallo se basta para 10 gallinas, pero ni aun 10 hombres se bastan para satisfacer a una mujer. De suerte que a mí me conviene servir a 9, que era todo el convento. Y como en aquellos días había muerto el administrador, ellas de común acuerdo entre sí lo que hasta entonces habían hecho en silencio, convenieron con placer de Maceto en hacer creer a la gente que sus oraciones y los méritos del santo, bajo cuya advocación estaba el monasterio, había restituido a Maceto el habla que tan largamente perdida, y lo hicieron administrador. Y termina diciendo, siendo Maceto ya viejo, padre y rico, volvió al sitio de donde había salido, afirmando que así trataba de bien a Dios, a quien le ponía los cuernos en la cabeza. Fíjense cómo, una vez más, podemos, ¿no es cierto?, observar este texto con una serie de preguntas que ustedes van a tener que después poner en cuestión. ¿Qué significa la cita con que se inicia la narración? Es decir, este reconocimiento de que las monjas, por ser monjas, no dejan de ser mujeres, y por ser mujeres no dejan de ser humanas, y por lo tanto no están eximidas de toda la atracción y de toda la fuerza que el cuerpo manifiesta. Fíjense ahí cómo surge este elemento renacentista que tiene que ver con la importancia del cuerpo, con la importancia de qué es lo que se siente o experimenta, y además con la posibilidad de hablar de la sexualidad, de hablar de estas necesidades que habían permanecido ocultas hasta este momento. Entonces la pregunta no es solamente el tránsito entre la Edad Media y el Renacimiento, sino, que es la pregunta que vamos a contestar, intentar contestar después, ¿por qué aquí se puede hablar de esto, de estos temas que hace un tiempo atrás, muy poco, no se podía hablar? ¿Qué valores se potencian y cuáles se degradan? Fíjense cómo se degrada el valor de la vocación, de lo religioso, de la castidad, frente, ¿no es cierto?, a la sexualidad, frente a la atracción, frente al deseo. ¿Qué concepto de mujer se devela aquí? Una mujer que tiene un rol en la sexualidad que no había existido hasta ese momento, y también cómo aparece ese tránsito, ¿no es cierto?, entre la Edad Media y el Renacimiento. Vamos a la última, y con esto ya estamos terminando. En nuestra última jornada tenemos una mujer extraordinaria que es descubierta por el marido con su amante, llevada a juicio de adulterio, y esta es la defensa que la mujer hace, argumentando por qué no deben no solamente castigarla, sino que porque la ley que sanciona con muerte a las mujeres por adulterio es una ley injusta. Y dice, la verdad es que Rinaldo es mi marido, y que esa noche pasada me encontró en brazos de Lazarino, en los cuales por mucho y buen amor que le tengo. Y he estado muchas veces y no lo negaré. Pero como estoy cierta que sabéis, las leyes deben ser comunes y hechas con ascenso de aquellos a quienes fuerzan. Lo que en esta no sucede porque solo las cuitas mujeres castigan. Y a pesar de lo mucho mejor que los hombres podemos a muchos satisfacer. Además, cuando se hizo esta ley, ni una prestó su consentimiento, por lo que merecidamente puede llamarse ley. Pero dice, antes de que procedáis a juzgar nada, preguntadle a mi marido. Sí, dice, él siempre tomaba de mí lo que ha necesitado y le he complacido, ¿qué debía de hacer yo con aquello que me restaba? Comenzaron a gritar que la mujer tenía razón, y antes de partirse de allí, modificaron la ley. Entonces la pregunta es, ¿qué norma es la que rige el cuento? Y nos damos cuenta que aquí hay una norma, ¿no es cierto?, que está cambiando. Y que está cambiando por la argumentación de una mujer que está argumentando que tiene una capacidad de satisfacción de otros mayor que la que el matrimonio le está requiriendo. Es decir, se está cuestionando, ¿no es cierto?, cuál es el valor de la fidelidad, y esta mujer, ¿no es cierto?, está realizando una defensa que en parte es jurídica, pero en parte, ¿no es cierto?, es también muy humana. Entonces, ¿cómo podemos evaluar, podríamos preguntarnos aquí, la reforma de la ley? Si esa absolución que recibe la mujer es por el reconocimiento de su humanidad o porque es imposible negar, ¿no es cierto?, esa humanidad también. Entonces, fíjense cómo en todas estas novelas donde se trata del amor, donde se trata la fortuna, donde se trata la inteligencia humana,
lo que estamos viendo son rupturas de conceptos anteriores y evoluciones que hablan de una liberación de lo sensorial, que tiene su lugar la tercera y última clave, que es el lugar donde se realiza la acción. Es decir, ojo, ¿por qué se realiza? Primera clave, la peste y sus cambios. Segundo, ¿no es cierto?, sobre quiénes se realiza o cómo, que es la literatura y la narración. Tercero, el lugar. Y ese lugar, ¿no es cierto?, es el paraíso que estos jóvenes, ¿no es cierto?, van a construir y de los que van a hablar. Y en los que aquí tenemos una cita, donde que me interesa más que leamos la cita, me interesa, fíjense cómo en esta cita aparecen los sentidos, la vista, la hermosura del lugar, el olor del lugar, el orden también propio del Renacimiento, la forma, los animales maravillosos, los cantos de los pájaros. Es decir, esta cuarentena se produce en un paraíso, en un lugar bucólico, donde se propone, donde se pone a estos jóvenes a explorar la sensualidad, donde se propone, ¿no es cierto?, habitar un espacio nuevo, con consideraciones nuevas, con elementos nuevos, con sensorialidades nuevas, que va de alguna manera a cuajar todo ese cambio que se ha producido por ese dolor que se encuentra situado en el territorio de Florencia y que viene a ser exactamente lo contrario, o sea, el antónimo o por oposición a este lugar que ustedes pueden, por mientras que yo voy hablando, leer la cita. Entonces, cerrando esta segunda parte, y la más larga, tres claves tenemos, ¿no es cierto? La peste propicia el cambio, produce cambios, mueve, moviliza culturalmente, individualmente, humanamente, legalmente, religiosamente. El horror, el dolor, y aquí hay una gran pregunta, ¿cuál es la función del dolor? ¿Qué función cumple el dolor en nuestra vida? ¿El dolor es necesario en nuestra vida para avanzar o no lo es? Y nosotros vemos aquí que sí lo es, que sí lo está haciendo. Entonces, vemos primero el dolor, la peste, el horror, el apocalipsis. Segundo, vemos la forma que tiene este grupo, ¿no es cierto?, de enfrentarse a ese problema, y que es la narración, la literatura, la ficción, hablar de aquello que no se puede hablar, lo diría Freud de alguna manera, sacar, ¿no es cierto?, aquello que estaba oculto dentro nuestro. Y tercera clave, el lugar, el paraíso, lo bucólico, aquello que se ve fluido y alimentado por los sentidos. Vamos nosotros entonces pensando que estas características del lugar se expresa en el humano, el espacio, ¿no es cierto?, es intrínseco, está dentro, porque lo que ellos buscan es salvar la vida, pero en el fondo es salvar el alma. Por lo tanto, podemos afirmar que en ese, ¿no es cierto?, jardín, en ese lugar, está la salvación, la preservación de la vida, pero entendiendo que la preservación de la vida es de la vida y del espíritu, ¿no es cierto?, del alma también de estos personajes. ¿Cuáles son entonces nuestras conclusiones? Una para cada una de las claves. Primero, las sociedades cambian siempre, se reestructuran, reubican sus valores y sus principios. Algunos de estos valores desaparecen, otros se mueven desde el núcleo hacia la periferia, o sea, pierden relevancia, pero en general ese movimiento, ese cambio es lento, es pausado, es imperceptible ante los ojos. Hay una novela maravillosa de Dostoyevsky que se llama Los demonios, que da cuenta de este proceso, es decir, cómo nosotros, el cambio es casi imperceptible, el proceso del cambio es imperceptible a nuestros ojos y solo lo vemos cuando ya ha ocurrido. Pero hay ocasiones, como la peste, en que esta situación se altera y adquirimos una capacidad de ver el cambio, de ver el proceso, no el resultado, el proceso. Y entonces se genera como una especie de oportunidad o de portal de ser conscientes, es decir, de poder ser observadores manifiestos, es decir, de ver en primer orden lo que ocurre, pero también de alguna manera de vernos a nosotros mismos en lo que ocurre. Y esto abre una posibilidad de ser conscientes del cambio y por lo tanto, efectivamente, de modificar nuestros patrones con, digamos, lucidez. No de detectarlos cuando ya estén cambiados, sino que de proponernos cambios, de mirar cambios. Y esto me parece a mí particularmente claro en el Decamerón y particularmente seductor en nuestras circunstancias. Segunda conclusión.
Los hombres y las mujeres siempre necesitamos construir nuestra propia narrativa, nuestra propia historia personal. Y muchas veces esa narración, igual que en el Decamerón, permite sacar a la luz aquello que está oculto en el inconsciente. Eso que, amparado por la fantasía, puede fluir. Esos cambios que están operando dentro nuestro, pero de los que no somos conscientes. Y por lo tanto permite decir aquello que no, para lo que no hemos encontrado un lenguaje. Permite enfrentar los miedos, los límites, expresar el cambio y la evolución. En algún sentido muy freudiano, la literatura puede actuar como un mecanismo terapéutico de superación del trauma. Y el trauma producido por la peste es entonces una oportunidad para visitar nuestro mundo interior, para enfrentarnos a nosotros mismos y construir nuestra propia narrativa. Y última conclusión es que todos los seres humanos, y lo vemos nosotros en el Decamerón, tenemos una necesidad vital de habitar un espacio. El Decamerón no podría funcionar sin esa cuarentena, en ese lugar, en esa villa, en ese paraíso. Y necesitamos construir este espacio que se adapte a nuestra nueva forma de ser. Esa nueva forma de ser, producto de la peste, no podría, no tenía, no encontraba su lugar, su espacio en Florencia, sino que debía, requería, ¿no es cierto?, un espacio distinto. Por lo tanto, nuestro mundo interno y externo necesita habitar, dotarse de sentido. Y estos cambios profundos tienen repercusiones definitivas en nuestras formas de habitar el mundo, interior y exterior, y en nuestras formas de construir o de construirnos a nosotros mismos. Por lo tanto, y con esto termino, además de todas las preguntas que quedaron planteadas y las que ustedes pueden haber ido, digamos, sugiriendo, y algunas de ellas voy a mirar ahora en el chat en estos últimos minutos, pero lo que les quiero preguntar es que a partir de esto hagamos una reflexión que tiene que ver con esas grandes preguntas de los clásicos. Y preguntémonos si hoy día, nosotros enfrentados a nuestro propio Decamerón, estamos siendo capaces de ver el cambio, de ser conscientes de este cambio que se nos abre como una posibilidad de mirar la realidad de una forma distinta, y si a partir de él estamos construyendo una nueva y personal narrativa, no social, sino que personal primero, para que luego podamos habitar esos nuevos espacios que van a surgir desde el dolor y desde la necesidad, como ocurre precisamente en el Decamerón. Muchas gracias. Voy ahora a mirar el chat y ver si puedo dedicarle algunos minutos a las preguntas. A ver, vamos a ver aquí qué tenemos. Pregunta, a ver, me dicen aquí. ¿La peste negra fue interpretada de forma unívoca por todas las voces de la sociedad como un castigo divino o hubo otras interpretaciones que le hicieron peso? La verdad es que no te podría dar la respuesta, no tengo como un conocimiento tan amplio como para poder dar esa respuesta, pero sí creo que la opción del castigo divino tiene mucho que ver con los valores que imperan en el mundo medieval. Entonces es muy razonable que esa sanción que tiene que ver con una forma de corregir la corrupción haya tenido o haya sido una voz fundamental en la sociedad de la época. Incluso creo que hoy día también ha surgido, no sé si vieron hubo una discusión, ¿no es cierto?, en el Mercurio que daba cuenta también de esa mirada que hoy día también está en algún sentido vigente, obviamente que no tiene la vigencia de la época, pero sí tiene. Dice aquí otra respecto de la mujer procesada, lo veo, se trata de un triunfo del individuo por sobre la sociedad. En este caso está más valorado el placer personal que el cuidado de la familia. Yo creo que el caso de la mujer que se defiende es extraordinario. Ahora, es verdad que en el Decamerón también hay un montón de historias que muestran una manera, un formato más tradicional de la mujer, de una mujer más sometida, de una mujer que está bajo la autoridad del marido, de una mujer que está sometida, digamos, a el padre, después al marido, y que tiene una función más tradicional. Esta mujer, que es una mujer muy interesante, yo creo que lo que más habría que destacar es la ironía respecto al razonamiento que hay detrás de la modificación de la norma jurídica. Acuérdate que las normas jurídicas siempre tienen que adaptarse a los contextos culturales, entonces lo que está sugiriendo
este texto es que si el contexto cultural va cambiando y por lo tanto la valoración de lo humano, de la sexualidad, del deseo, también cambia, entonces es razonable que, en un término completamente irónico, si esta mujer es capaz de cumplir, entonces sea perdonada y la norma, digamos, modificada. Creo que con esto, ¿no es cierto?, podemos terminar y cerrar, y los invito, ¿no es cierto?, entonces a reflexionar sobre los propios cambios, sobre los mundos a habitar y sobre nuestras propias narrativas, y ojalá que se inserten en el mundo maravilloso, seductor del Decamerón. Muchas gracias, que estén muy bien.